Hola a todos y a todas las que están viendo este video. Ha llegado el otoño y en el colegio en este momento nosotros estaríamos haciendo nuestro tradicional rito de siembra de propósitos. Como en este momento estamos en casa, no deja de ser propicio para que nosotros podamos hacer nuestro rito de la siembra de propósitos, pero esta vez en familia, en la casa. ¿Sí? Normalmente este rito nosotros los hacemos en el colegio em, por curso, ¿cierto? En cada sala, con el profesor guía, a veces con algún otro profesor invitado y los estudiantes de cada curso. El rito nosotros lo hacemos desde medio mayor hasta cuarto medio y la importancia que tiene este tipo de actividades, de encuentros o ritos propiamente tal es comenzar a conectarse con lo que son los ciclos de la vida, con los cambios que ocurren, ¿cierto?, a nivel de nuestro planeta, pero también de, a nivel interno. Entonces es importante, sobre todo para los niños, para los jóvenes, pero también para nosotros, volver a conectarnos con los ciclos de la vida. En parte lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto?, tiene que ver con eso, con alejarnos de los ciclos naturales de la vida. Tanto lo que tiene que ver con nuestra alimentación, con las horas de sueño, con la forma en que trabajamos, con nuestros estilos de vida, las formas en que nos relacionamos con la naturaleza, con el agua, con los bosques. También tiene que ver mucho con eso, lo que estamos viviendo en este momento, con esa desconexión de nosotros mismos, incluso de nuestro propio cuerpo, y esta desconexión con los ciclos naturales, como venía diciendo. Entonces, la idea de este video es mostrar la presentación que normalmente la hacemos con los profesores para introducir un poco a cómo realizar este rito de la siembra de propósitos, que es cómo comenzamos el año, a fines de marzo, ¿cierto? Con el inicio y la llegada del otoño. Ya poder conversar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los niños, con los jóvenes de la casa, sobre qué es lo que marca el inicio del otoño, qué significa el comienzo del otoño, qué pasa ahí como fenómeno astronómico, pero también qué pasa a nivel de la naturaleza. Eso ya es significativo. Y también si podemos abordar, incluso ir un poco más profundo en cuanto a qué podemos aprender nosotros como seres humanos de esta estación en particular, del otoño, que nos invita a recogernos, a guardarnos, a formar este pequeño nido, ¿cierto?, de calor donde cobijarnos. Como ha salido por ahí en algunas redes sociales, si no puedes ir afuera, si no puedes salir, entonces ve hacia adentro. Así que comenzamos entonces explicando un poco lo que es nuestro rito de la siembra de propósitos. Entonces, la primera orientación que aparece aquí, pensando en que esto se realiza en el círculo, en el espacio del círculo en la mañana, y la sugerencia, que también nosotros se las hacemos llegar a las familias, es poder ocupar algún tipo de manto, que puede ser un aguayo o similar, o simplemente una tela. Recordemos que cuando hacemos este tipo de ritos, es importante cuidar la estética de lo que estamos haciendo. Y por último, si no tenemos materiales que consideramos que sean lo mejor para la ocasión, al menos tratarlos con cuidado, tratarlos con cariño, no poner cualquier cosa encima, no pisarlos, etcétera, ¿cierto? Entonces tenemos el manto, que no es necesario que sea un aguayo, pero puede ser una tela similar, una vela como símbolo del fuego, puede ser una vela pequeña, mediana, ahí según lo que tengamos en casa. Y si es que tenemos una vela, si no tenemos, también no hay problema.
En algunos casos se utilizan o se recomienda que se utilicen papeles que ya estén cortados anteriormente, que es para poder escribir los propósitos que vamos a generar para este año. Cuando hablamos de los propósitos, hablamos de propósitos a nivel personal, pueden ser propósitos a nivel de la familia, o puede ser propósitos o deseos incluso que nosotros queramos para el planeta en este momento, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de estos propósitos, siempre pensamos en algo que sea no solamente de beneficio para mí, que también pueda ser de beneficio para otros. Estamos pensando en cualidades positivas, cualidades constructivas que queramos desarrollar o generar en nosotros. Por ejemplo, queremos cultivar más la paciencia, queremos cultivar más la escucha, el respeto, queremos estar más presentes, más atentos, etcétera. ¿Sí? Para que tengamos claro eso, y eso es algo que hay que explicárselo también a los niños y conversarlo ahí también, cuáles son nuestros propósitos. En algunos cursos también se ha ocupado el formato de hacer banderas pequeñas, que pueden ser de género, pueden ser de papel, pueden ser de cartulina, y ahí uno puede escribir los propósitos o dibujarlos y luego exponerlos en la sala o en este caso en alguna parte de la casa. La idea es que los propósitos queden guardados en algún lugar. Puede ser en un frasco, puede ser en una copa, puede ser en una caja de madera que tengamos, o pueden incluso quedar a la vista. Los podemos colocar como un diario mural, los podemos colgar como banderas, etc. También normalmente colocamos algo que represente al cambio de estación, ¿cierto? Que pueden ser semillas, pueden ser frutos secos, pueden ser flores. Lo que en este momento nosotros podamos conseguir está bien. Por último, si no tenemos nada de esto, podemos incluso dibujarlo, ¿sí? O incluso utilizando nuestra imaginación, imaginar que eso está ahí presente. Entonces, importante aquí es que después de que realicemos la escritura de los propósitos, cada niño, cada persona, en este caso integrante de la familia, puede colocar sobre el manto, sobre la tela que hemos dispuesto, algún tipo de ofrenda. Esta ofrenda que está conectada con el cambio de estación al otoño y que puede ser nuevamente algún tipo de semilla, un fruto seco, puede ser una flor, como puede ser también un dibujo, puede ser algún otro objeto. Pensemos también que cuando estamos haciendo esto, una cosa es el ritual que vamos a hacer y otra cosa es la disposición en alguna parte de la casa de algún rincón, espacio sagrado, altar, puede ser en una repisa, puede ser arriba de una mesa, o algún rinconcito que podamos tener ahí en la casa y disponer, aunque sea muy pequeño, pero que nos recuerde este cambio de ciclo, este cambio de estación. Entonces, eso lo podemos dejar de manera permanente en la casa, de manera que cuando llegue el cambio al invierno, cuando luego venga la primavera, podemos ir cambiando ese altar, mesa de estación o espacio especial, espacio sagrado que hemos dispuesto en la casa. Durante el rito, normalmente nosotros aconsejamos a los profesores utilizar aquellos que les haga más sentido y que les haga sentido en este caso también a ustedes como familia y a los niños, niñas, jóvenes de la casa. Entonces, la idea es crear un ambiente y una atmósfera propicia para el rito, algo más bien contemplativo, algo para ir hacia adentro, no necesariamente algo que sea completamente serio, en silencio, ¿no? Pero sí que invite a la introspección de alguna forma. Incluso con los más pequeños, una atmósfera que genere algo de mística. Entonces, para esto, podemos, si es que lo hacemos el día de hoy, por ejemplo, podemos hacerlo en la noche, podemos hacerlo mañana temprano, podemos colocar un poco de música, podemos nosotros mismos cantar, o si es que tocamos algún instrumento, podemos hacerlo también. Podemos invitar al silencio, a la quietud. Si es que hay algún texto relacionado con el otoño que nos gustaría utilizar, podemos ocuparlo también. Un poema, la letra de una canción, un cuento, un relato,
etc. Lo importante aquí es, como decía, generar este clima de introspección y calidez que, que puede o no apoyarse en una expresión artística que sea lo más cómodo para cada uno. Entonces, volviendo a cuál es la idea, cuál es la intención de este rito de la siembra de propósitos, aquí tenemos, ¿cierto?, que consiste en ofrecer un espacio a las niñas, niños y jóvenes, pero también a los adultos, también a nosotros, que también estamos convocados a esto, donde ir colocando todos aquellos tesoros que encontramos en la naturaleza, ya sea un centro de frutas o semillas, hojas, piedras, pueden ser figuras de animales, ya sea de madera, de fieltro o de lana. Quizás nosotros mismos tenemos algo elaborado por nuestras propias manos que podemos colocar ahí y que nos inspire en este momento. Entonces, en el fondo es como un poco hacer este juego de salir al otoño y traernos un poquito de él adentro de la casa para poder seguir disfrutándolo también. Eso es entonces la intención principal y, como decía, volver a hacer esta conexión con nosotros mismos y con los ciclos naturales de la vida. Respecto al altar o este rincón o espacio sagrado que podamos levantar en la casa, ¿cierto? Los altares han tenido diferentes expresiones o manifestaciones de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las épocas, de acuerdo a las tradiciones espirituales o religiosas. Normalmente, cuando pensamos en altar, pensamos en algo que está en una plataforma elevada, pero no necesariamente, para algunas culturas, ¿cierto? Lo que nosotros podríamos llamar altar se hace directamente sobre la tierra. Sin embargo, la etimología de la palabra altar nos lleva a que más que físicamente se trate de posicionar un objeto o posicionar algo en altura, se trata de exaltar o alzar algo en particular. Por eso también parte de la raíz de altar, ¿cierto? Se refería antiguamente al proceso de crecer, alimentar o hacer crecer. Tenemos distintas expresiones, como decíamos, de lo que son los altares, ¿cierto? Aquí hay un altar en una iglesia católica probablemente, que tiene cierta forma, ciertos objetos que aparecen ahí dispuestos. Tenemos también los altares dentro de la tradición budista, donde aparece cierta iconografía particular, ciertos implementos, objetos también. Aparece también aquí una forma de altar, ¿cierto?, que es propia del shintoísmo, una de las religiones del Japón. También recordar que en estos distintos lugares, que muchas veces son templos, ¿cierto? Em, bueno, aquí nos da la idea de que a veces el altar puede ser algo muy pequeño, pero también el altar puede ser algo muy grande, incluso en el cual uno puede entrar. También, ¿cierto? En estos templos hay ciertas normas, ciertos principios que uno adopta cuando uno está ahí, cierta actitud que uno debe tener. Entonces, eso también es importante generar en casa de que si vamos a hacer este lugar especial o sagrado, tener el cuidado de no colocar cualquier cosa encima, no colocar la taza, apoyarla encima del altar, sino tratarlo con cuidado, con respeto, como algo realmente especial. Podemos colocar también una foto querida, puede ser de algún maestro, de una maestra, de algún familiar. Ahí podemos ver en familia qué es lo que queremos colocar ahí. Hay expresiones del altar, ¿cierto? Como decíamos, que son directamente sobre la tierra. Hay altares así que son dentro de la tradición hinduista, por ejemplo, y dentro de la tradición de los pueblos originarios también. Se usa mucho esto de hacerlo directamente en, en la tierra. Hay mucho contacto también con los elementos, ¿cierto? Y no solo con la tierra, sino también normalmente el fuego está presente, el agua está presente, el canto está presente. Luego aquí en la presentación se explica un poco a qué nos referimos con lo sagrado, ¿cierto? En qué medida aquello que a veces llamamos profano o llamamos mundano o llamamos como algo ordinario, común o
o cotidiano, digamos, cómo esto puede convertirse en algo sagrado. Entonces estamos hablando aquí de que a veces se trata de objetos comunes, de objetos cotidianos, pero que la forma en que nosotros nos aproximamos a aquello es con una actitud distinta. Es una actitud que es, en el fondo, la que nos permite entrar a lo sagrado. Y muchas veces esto ocurre no porque nosotros lo decíamos de manera voluntaria, sino porque se nos muestra de esa forma, ¿cierto? Lo que a veces se denomina, como aparece aquí, hierofanía. Entonces, a veces es que normalmente ocurre cuando estamos en la naturaleza, ¿cierto? En presencia de un árbol, puede ser de un río, de una montaña, de que se nos muestra, se nos aparece de una forma tal que pareciera ser que nos conecta con algo que está más allá de simplemente la montaña o simplemente el árbol como lo solemos ver en lo cotidiano. En la antigüedad había mucho ritual, mucho culto que tenía que ver con los árboles. Y hasta el día de hoy todavía, para muchas culturas, hay ciertos árboles en particular que son sagrados, o a veces hay bosques enteros que son sagrados, que se trataban con mucho respeto, con mucho cuidado. Por ejemplo, la tradición mapuche, ¿cierto? Que ahí tenemos el canelo. Y, y en este caso, estos mismos lugares eran considerados sagrados en su totalidad, no eran espacios sagrados, a veces de contemplación, de oración, de rezo, de ceremonias. Entonces, es interesante ver cómo eso también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Aquí al costado tenemos también una iglesia que creo que es de Chiloé, el templo Bajay, que muchas familias de ustedes seguramente lo han visitado, y también hay lugares o espacios naturales que son considerados sagrados, como abajo que aparece el Cerro Santa Lucía. Entonces, muchas veces nos cuesta entender o aceptar esta idea eh, de cómo lo sagrado puede manifestarse en cosas como piedras, o en cosas como árboles, o en objetos que de repente para nosotros son objetos comunes, ¿sí? Entonces, por una parte es cierto que las culturas antiguas, la actitud que tenían estas culturas, sobre todo hacia el mundo natural, era muy distinto a lo que nosotros tenemos hoy en día. O sea, probablemente nos cueste mucho hoy en día ver un árbol, observar un árbol, estar en presencia de un árbol, como lo vivía o como lo percibía o como lo sentía algunos de nuestros ancestros, ¿sí? Sin embargo, podemos decir que en muchas de estas culturas y de las tradiciones espirituales o religiosas actuales, estos objetos, o incluso cuando hablamos de objetos naturales como piedras, árboles, etcétera, no es el objeto en sí mismo, sino aquello que nos muestra a través del objeto, ¿sí? Entonces, ya no es simplemente el espejo, ya no es simplemente la pintura per se, sino que es un portal que nos permite acceder a esta dimensión de lo sagrado. Para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la existencia en su totalidad es susceptible de revelarse como sacralidad cósmica. Esto quiere decir de que la experiencia de lo sagrado o la experiencia mística incluso tiene que ver mucho con la forma en que nosotros habitamos, la forma en que nosotros percibimos la realidad. Entonces hay muchas veces que tiene que ver más con la forma en que nosotros percibimos el mundo, con que efectivamente esa piedra provenga de algún lugar especial del mundo, de un templo, sean las reliquias sagradas de algún lugar o alguna persona importante, sino que tiene que ver con nuestra forma de percibir. Entonces, parte del ejercicio que hacemos aquí con este tipo de rituales es transformar nuestra forma de percibir el mundo. Entonces, aquí hay una muestra. Estos son algunos altares o alguna forma en que se han guardado los propósitos en el ritual de la siembra en distintos cursos en el colegio. Entonces, como podemos ver, algunos han utilizado lana, fieltro, objetos
sacados, ¿cierto?, de la naturaleza, como conchitas, semillas, flores. Algunos han decidido utilizar, por ejemplo, en este caso que hay como un árbol, ¿cierto?, de alambre, y colgar ahí los propósitos. Algunos han utilizado dibujos. Aquí también hay otra idea de lo que se puede colocar. Por ejemplo, vemos los banderines que están abajo, esas banderas que están dispuestas de esa forma. Vemos lana también, incienso, piñones. También tradicionalmente nosotros en el colegio hemos tratado de tener, por ejemplo, piñones o hacer pan o hacer sopaipillas para esta época. Entonces también es algo que nosotros podemos agregar, como hacer un té especial o hacer chocolate caliente. También son cosas que nosotros podemos agregar a este rito. Decir también aquí que esto no es algo que se nos haya ocurrido o sea una invención solo nuestra, sino que es algo que se viene haciendo durante mucho tiempo, ¿cierto? Desde muy antiguo que se viene celebrando y se viene prestando atención al cambio de ciclos. Y hay corrientes pedagógicas que también han recogido esto, como por ejemplo la pedagogía Waldorf, donde aquí podemos ver las muestras de algunas mesas de estación, como a veces le llaman, que es una mesa de estación que permanece en la sala o en la casa y que va cambiando acorde a los cambios de estaciones. Entonces, esto es un poco para que puedan inspirarse y buscar formas creativas de llevar a cabo esta siembra de propósitos en, en casa, en familia. Entonces, ¿qué es lo importante? Es no complicarse demasiado, reunirse, hablar acerca de lo que significa el cambio de estación, la llegada del otoño, la invitación a la introspección, a ir hacia adentro, ¿cierto? A estar más quietos, a pasar un poco de tiempo en silencio, en contemplación y generar esta atmósfera de estar en familia como una especie de nido, ¿cierto? Generando calor y simplemente hacer la invitación a las personas que están ahí en la casa a contemplar qué es lo que pasa con los cambios de la naturaleza, con los cambios que ocurren en nuestro cuerpo y a investigar respecto a esto mismo. Hay mucha información en Internet al respecto. Pero nuevamente lo más importante es la experiencia de cada uno y de cada una. Eso no es posible reemplazarlo leyendo un libro, ni viendo una charla, ni un video, sino que lo esencial es que cada uno genere su propia experiencia respecto a estos aspectos como los que estamos hablando. Así que tengan una buena siembra y por supuesto una buena cosecha cuando llegue el momento. Que estén muy bien todos y todas, a quedarse en casa todavía y les deseo un muy buen fin de semana. Aprovecho también a agregar como última cosa que estamos subiendo videos a YouTube sobre prácticas que podemos hacer en casa, meditaciones, prácticas de yoga, etcétera. Y por lo tanto, si tienen alguna sugerencia, alguna inquietud, todos bienvenidos a través de nuestras redes sociales. Si quieren compartir lo que hicieron en su siembra de propósito, fotografías, videos, lo que sea, también por favor compártanla a través de las redes sociales que tenemos en el Colegio Francisco Varela. Ahora sí, que estén muy bien, me despido.